La Iglesia Boston Central presenta el siguiente programa. Cuando escuché el tema que el ministerio me asignó, dije, wow, Señor, este es un tema bastante interesante, porque sin lugar a dudas hablar de maldiciones generacionales es hablar de un tema que ha creado muchísima controversia. Es un tema que tiene polos. Hay polos para hablar de maldiciones generacionales. Hay ministros muy conocedores de la palabra, profundos en ella, que están matriculados con la idea que cuando tú conoces a Cristo Jesús y dado que ya en Jesús Él pagó por la maldición de nuestros pecados, entonces es totalmente fuera de lugar que se hable de maldiciones generacionales. Ese es un polo, ¿de acuerdo? Ese polo es muy fuerte y lo que más encuentro como peligroso en ese polo es que en muchas ocasiones hacen una especie de boicoteo de la otra postura. El otro polo tiene que ver muchas veces con una consigna de creer, de saber que sí existen condiciones que tenemos que mirar en nuestras líneas familiares, todo lo que tiene que ver con nuestra herencia familiar, y te invitan a mirarlo. Sin embargo, hay una polarización que lleva a muchísimas personas a vivir en condenación. Ambos polos son muy peligrosos. Ambos polos son bastante delicados, porque el Señor, cuando te invita a que puedas derribar, a que puedas romper, a que puedas quebrantar, puedes utilizar el verbo con el que más te sientas cómodo, pero para efectos de esta enseñanza hemos utilizado derribar, el acto de desmontar algo que el enemigo tiene planeado y que lo ha planeado desde muchísimo tiempo, quizás mucho antes de que tú estuvieses en el vientre de tu mamá. Entonces, esa postura de dejar a la gente en condenación tampoco es la idea, porque Jesús no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Él ama tu salvación, Él te ama por encima de todo, y Él se hizo maldición muriendo en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviésemos hoy acceso directo a Él. No hay un sumo sacerdote que nos divida la entrada al lugar santísimo. Hoy podemos entrar confiadamente a Él porque Él anuló el acta de decretos que estaba en contra tuya y en contra mía. Él vino para romper esa acta y decir, sabes, aunque mi hijo, mi hija no merece la salvación, yo vengo con mi gracia y rompo esta acta y lo declaro salvo, lo redimo y hago de él una nueva criatura. Eso a mí me da una esperanza increíble y me da un gozo profundo. Yo creo que ese es el primer aplauso que tenemos que darle a Él, a Jesucristo en esta noche, porque Él nos redimió, nos salvó, nos ha hecho partícipes de su gloria, de su gracia. Entonces tú me dirás, bueno, Ingrid, ¿para dónde vamos entonces? Si tú dices que hay dos polos, entonces ¿para dónde vamos? En la vida, lo más difícil de la vida es llegar al punto de equilibrio. ¿Sí sabes eso? Ser equilibrados es todo un reto. Entonces hoy vengo en el nombre de Jesús a pedir al Espíritu Santo que nos dé la guía, y quiero iniciar con el texto que está en tu módulo de guerra espiritual. Tú que eres estudiante del Ministerio de Formación La Cosecha, tu texto de inicio en tu formación es uno de los textos más maravillosos que hay, porque pone mucho en equilibrio todo este asunto. Este pasaje es vital y por eso quiero que lo anotes muy bien. Si tú no estás en La Cosecha, todos tienen una hojita. Esta hojita es para un ejercicio que vamos a hacer en un momento, así que guarda tu hojita que el ministerio te ha entregado. Tenla ahí a la mano porque vamos a hacer un ejercicio con esa hojita. Está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 10,
versículo 17. Dice, y voy a leer hasta el 20. Es importante que mires con mucho detenimiento el 20, ¿de acuerdo? Dice la palabra del Señor. Volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Grábate eso. ¿Qué dijo Jesús? Yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Diga, nada me dañará. Versículo 20. Pero no se regocijen de que los espíritus se les sujetan, sino regocijaos de que sus nombres estén escritos en los cielos. Presta mucha atención a ese pasaje, porque uno de los desequilibrios que hay en algunas manifestaciones de personas que tienen el llamado de Dios y tienen el don de Dios, tienen el llamado genuino para ministrar guerra espiritual, tienen autoridad y demás, es que muy fácilmente creen que solo el echar fuera demonios o ver que los demonios se me sujeten me registra cierto tipo de identidad y seguridad. Lo que hay detrás de todo eso es un fuerte espíritu de orgullo. ¿Cómo vio Jesús a Satanás? Lo vio caer, ¿de acuerdo? Caer del cielo. ¿Cómo qué? Como un rayo. La vida del reino está determinada cuando tú quieres ser un guerrero por una particularidad. Y es que tú necesitas humildad para ser un guerrero. No hay tal cosa como que yo llego, aquí llegué yo y puedo echar los demonios fuera porque soy yo. Aquí hay una cantidad de pastores y yo sé que ellos están de acuerdo conmigo. ¿Sí o no, pastor? Cierto que sí, ¿verdad? No puedo hacerlo de esa manera. Y lo segundo que debo tener claro es que la guerra espiritual la libra Jesucristo. Lo que necesito es estar detrás de Jesucristo. Que mi poderoso gigante camina adelante y entonces yo voy allí con mi poderoso gigante y Él pelea por mí porque Él vio caer a Satanás del cielo como un rayo. Eso es fuertísimo en el mundo espiritual. No puedo caer en soberbia porque de inmediato lo único que estoy haciendo, aunque tenga muchos dones, es hacer parte del ejército de las tinieblas. Eso es duro. Porque donde hay orgullo y soberbia está gobernando Satanás. Eso es muy serio. Si a ti se te sujeta un demonio y lo puedes echar fuera, solo es por la gracia de Jesucristo, el poder de Jesucristo que lo ha hecho, pero de ti el gozo y la humildad para hacerlo. De lo contrario, está desequilibrado. Por eso encontramos que muchísima gente que ministra liberación, lo cual valido, apoyo y admiro, como no tienen cierto equilibrio en temas de carácter, entonces fácilmente caen presos de maldiciones. Y tú dirás, ¿qué? Yo, pues sí, ¿qué? Mira, te dije que habían dos polos y que iba a tratar en el nombre del Señor llevarte a un punto de equilibrio. Es cierto que tú eres bendito. Es cierto que Jesús pagó en la cruz del Calvario por tu maldición. ¿De acuerdo? Él se hizo maldición porque maldito era todo aquel que era muerto en un madero. Entonces, Él se hizo maldición. Pero, el estar en Jesús y administrar su gracia me eleva el estándar, escúchalo bien, de humildad y de registro de dependencia, porque toda la gloria es de Jesús y debo cuidar mi estilo de vida. Aquí está la cosa difícil. Resulta que yo no te vengo a contar lo que aprendí en un libro. Por eso sé que un hijo de Dios, si no toma decisiones a favor de la obediencia, puede caer en maldición. ¿Por qué te lo puedo asegurar? Porque yo lo viví.
Yo lo viví. Tengo la autoridad de Dios para decirte. Los pastores de aquí de tiempo atrás, los ministros de oración que están aquí saben de mi historia y testimonio. Yo me rebelé contra Dios. Por las razones que hayan sido, yo no tenía el derecho a rebelarme contra Dios. De paso, cuando me rebelé contra Dios, me rebelé contra mi papá y mi mamá, es decir, los deshonré. No solamente hice eso, y todo esto te lo hablo con la autoridad de estar libre de culpa, porque ya Jesús pagó mi culpa. Él se hizo culpable por mí y ahora camino en su gracia, pero esa gracia me hace más responsable para decirle: Jesús, yo tengo que vivir y quiero vivir solo para ti. Cuando me rebelé, supe qué cosa era activar una maldición. Grábate esta palabra: activar. ¿De acuerdo? Diga activar. Diga activar. Con esta pequeña introducción, quiero definirte un poquito que maldición es un acto de parte de una persona donde esta persona rompe un pacto con sus términos, es decir, y sus términos son rotos. Ese acto de romper ese pacto con todos sus términos, escúchalo bien, es también la parte de la definición de maldición. Desde la postura divina, la maldición que Dios mismo estableció para su pueblo fue determinada por un pecado primordial que es determinante que tú y yo no lo activemos jamás, y se llama idolatría. La idolatría es el piso, escúchalo bien, sobre el cual nadan todas las maldiciones de la tierra. De hecho, el pueblo de Israel pecó porque introdujo todo el andamiaje idolátrico y se olvidaron del Dios verdadero. Tú y yo podemos ser idólatras. Yo pensé que todos iban a decir amén. Te lo voy a repetir: tú y yo podemos ser idólatras. Si tú tienes problemas, por ejemplo, para diezmar, tú tienes una idolatría con el Dios Mamón, porque tú estás convencido que sin tu gobierno sobre el dinero no puedes funcionar. Dice Elizabeth Kilpatrick, una de las autoras que más me gusta para estudiar acerca de idolatría. Ella tiene un libro que se llama Ídolos del Corazón. Ojalá te lo puedas leer. Ese libro me enseñó que si yo hago algo, escucha, si yo decido pecar porque las cosas no se me han dado como yo quiero, o si peco para movilizar las cosas a mi favor, entonces me he convertido en una idólatra. Tener un ídolo es colocar en tu corazón todo aquello que no es tu Dios. Llámese trabajo, papá, mamá, hijo, esposo, dinero, imagen, conocimiento, ¿qué más? Ministerio. Dígalo fuerte: ministerio. Si yo decido pecar para sostener un ministerio, es decir, si me atrevo a tener una doble vida y me levanto aquí por encima de cualquier cosa para demostrarte a ti que estoy bien, entonces el ministerio es un ídolo en mi corazón, y bajo esa consigna yo puedo activar una maldición. Las maldiciones se pueden activar. Diga: las maldiciones se pueden activar. Una maldición necesita de un pilar sobre el cual establecerse y de dónde nacer. Y ese pilar se llama iniquidad. Las maldiciones están sometidas a ese brazo que en tu vida puede ocurrir como la iniquidad, como un nudo. Dicen algunos expertos que han podido más o menos imaginarse cómo puede ser la iniquidad dentro del cuerpo de alguien, y es como un nudo entretejido a lo largo de todo tu cuerpo, y que en algún momento puede hacer participación en tu historia, en tu comportamiento, en tu estado emocional. De alguna manera se hace presente. Una maldición es la violación de los pactos de Dios, y viene cuando se rompe un principio o un pacto que Dios estableció. Así que la maldición
Entonces sería como un largo brazo que sale de tu cuerpo y ese largo brazo se extiende desde el pasado y comienza a hilvanar una serie de historias que vienen desde atrás con mucha fuerza para buscar inhibir en tu vida la capacidad de serle fiel a Dios y poder vivir dentro del propósito y la bondad de Dios para tu vida. ¿Cómo podemos reconocer que hay una maldición? ¿Qué puedo yo hacer para saber que hay una maldición? Pues sabes que no es muy difícil. Cuando tú tienes una vida de reino, cuando tú de repente sientes que no avanzas en cierta área de tu vida, que por mucho que te esfuerzas, de repente no avanzas, pareciera que hubiese un muro de contención alrededor de esa área de tu vida. Indiscutiblemente tenemos que analizar qué está pasando alrededor de eso, y quiero que te sientas tranquilo. No siempre tiene que ver con que tú hayas practicado un pecado. Mucha gente no le gusta hablar de maldición porque sienten que los están señalando, les están diciendo pecadores. Pero hoy aquí te dijimos y estamos seguros que tú eres santificado por el poder de Dios, y toda acción que tengas que poner en orden la pondrás en orden en el nombre de Jesús. Amén. Así que hay muchas cosas que debemos hacer y podemos hacer para romper cualquier tipo de maldición. La palabra tanto maldición como bendición, esas dos palabras, dicen los expertos que aparecen en la Biblia más de 640 veces. Es decir, que es bien importante que hablemos de ello. Vamos un poquito arriba y usted puede ver en pantalla. Cuando tú le das rienda suelta, yo le doy rienda suelta a un operativo de una iniquidad que es la herencia a la maldad. Es decir, hay una diferencia entre iniquidad, entre pecado y rebelión. La Biblia dice que si tú y yo sabemos hacer algo bueno y no lo hacemos, nos es considerado como pecado. ¿Cómo nos es considerado? Como pecado. Ok. Proverbios 18:21 habla de una determinación que tú como hijo de Dios debes tener dentro de ti. Y es que la vida y la muerte están en poder de la lengua. Muchas cosas que tú y yo vivimos están inclinadas a destruirnos porque nosotros mismos hemos utilizado nuestro lenguaje de manera inadecuada. Tan solo escúchate hablar cuando tienes ira, por ejemplo. ¿Qué dices cuando tienes ira? ¿Qué cosas arropas cuando tienes ira, por ejemplo? Haz el ejercicio, nadie te va a señalar, solo tú con él. ¿Qué dices? ¿Qué hablas? Pues la Biblia dice que tú tienes en tu lengua la capacidad de producir vida o muerte para ti. Tu lengua. Mujeres, tengan mucho cuidado cuando se colocan al espejo y dicen: uy, qué horrorosa estoy vieja. Envejezca con dignidad. Si lo va a aplaudir, apláudalo. Yo tengo 54 años. El 26 de noviembre cumplo 55. Y mis hermanos se ríen porque yo me gusta colocar un número grande que diga 55 el 26 de noviembre, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque con lo que yo activé en mi pasado, yo hoy estaría o muerta, o enloquecida, o prostituida. Yo no tengo miedo a hablarte de eso. Yo no vivo de una imagen, ni vengo aquí a mostrarte una imagen. Yo te vengo a decir que lo que activamos es algo serio y que nosotros tenemos que tener mucho cuidado qué hacemos con nuestra vida, ¿ok? Porque Dios nos ha hecho libres, nos ha entregado un libre albedrío, y cuando nosotros hablamos de manera incorrecta, lo único que estamos haciendo es atravesar el mundo espiritual con frases que definitivamente nos van a atar. Y no lo aprendí en un libro, lo viví. Por eso me puedo colocar con toda autoridad delante de aquellos que están polarizados para decir: no, eso no, usted llegó a Cristo Jesús y ya, punto, se acabó, usted nunca. No, Señor, eso no es así. Si yo me desvío, si yo tomo decisiones incorrectas, si yo me aparto del Señor, algo va a pasar. Vamos a la palabra. Diga, eso no lo dice ella, lo dice la palabra. La palabra maldición, lo puedes ver en pantalla, viene del hebreo kelal, del verbo kelal, que significa maldecir. Ahí lo tienes en pantalla, ¿ok? La palabra kelal, que no lo sé pronunciar, de pronto aquí hay alguien que sabe de hebreo y lo pronuncia mejor que yo, describe el hablar general de mala forma en contra de alguien. Muchas veces ese alguien eres tú mismo. Qué silencio. Significa reproche, burla, imprecación, que es el acto de expresar de manera viva el deseo de ver mal en alguien, de ver que alguien sufra y le vaya mal. Pero
Pero también esta palabra significa desolación. La maldición está reservada bíblicamente para los desobedientes. Deuteronomio 11:28 dice: escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. ¿En qué te doy a elegir? A ver. Si obedeces, ¿qué dice la Biblia? Recibirás bendición, ¿cierto? Si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios que te entregó. Pero tú recibirás maldición si rechazas los mandatos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a dioses que no conocías. Pues esa fui yo. Yo rendí culto a dioses que no conocía. Lo que pasa es que mis papás nunca dejaron de profetizar que yo había nacido para servirle a Dios. Eso es diferente. Aunque yo llegaba aquí vestida, tú sabes, a veces bien extraña. Recuerdo un día que yo llegué, ¿te acuerdas, mamá? Con una falda súper bien pegada, ¿te acuerdas, mami? Bien pegada, que el cuerpo se tenía que definir muy bien y la abertura era de aquí hasta aquí. Ya se puede imaginar el pastor Carlos Reyes cuando me vio. Pero yo estaba rebelde. Pero él era tan sabio que él decía: si yo me voy de frente con ella, creo que se va y no vuelve. Tengo que ver bien cómo lo hago. Y recuerdo ese día que yo doblé la pierna con toda premeditación y alevosía para que a mi papá le diera más rabia. Si tienes un hijo rebelde, yo te puedo entender. Yo te puedo entender. Te doy una noticia: si sigues orando y creyendo que tu hijo se va a levantar, lo vas a ver en el propósito. Lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver. Pues yo hice esto. Y yo recuerdo tanto que a mi papá se le demudó el rostro. ¿Sabes por qué? Porque mi papá venía, porque ya está en la presencia del Señor, de una historia de promiscuidad muy fuerte. Por aquí está mi primo Marquitos, que no me deja mentir. Nuestros papás, no sé dónde está mi primo, no me deja mentir mi primo, ¿cierto, primo? Tú no me dejas mentir. Nuestros papás, desde nuestros abuelos, desde mi abuelo, activaron la promiscuidad. Yo tengo un primo que tiene 9 hijos. Yo no sé cuántas mujeres ha tenido, porque para ellos tener mujeres era un signo no solo de virilidad, sino de poder y de autoridad, de machismo. Yo vengo de eso. Cuando ese paquete está en el mundo espiritual, en la familia, todo aquel que activa algo va a tomar de la dosis de lo que hay en la línea familiar, indefectiblemente. Y yo estaba en ese plan, así toda coqueta, porque había un espíritu de mucha coquetería. Resulta que mi papá me vio y me dijo: hija, ven conmigo. Yo sabía que me iba a decir algo. Y me dijo: el Señor me mostró un espíritu de prostitución. Hija, ¿tú te dejas orar? Porque yo te quiero desatar de eso. Hija, en la familia ha habido mucha historia de pecado sexual y yo quiero orar por ti. ¿Sabes qué le respondí? Le dije: yo solamente me dejo orar por ti, porque yo sé que tú vives lo que predicas. Pero a mí ninguno de esos pastores que me están diciendo un poco de cosas que yo no he hecho y me están poniendo un adulterio que ni cometí, me voy a dejar orar, ¿ok? De ti sí. Tenía el corazón dañado, herido, ¿sí me entiendes? Rebelde, lleno de dolor. Y mi papá, con aquella ternura, me oró y me desató. Yo pude vivir escenarios donde en un día de amor y amistad podía tener 5 ramos de flores, 4 postres, un perfume y un montón de cosas más, ¿cierto, mamá? De diferentes hombres. Pero un papá guerrero con una mamá desactivaron algo que Satanás estaba a punto de lograr su objetivo. Y dijo: yo te desato en el nombre de Jesús de toda maldición generacional, de pecado sexual, de prostitución, de lujuria. Te desato, hija, en el nombre de Jesús. Y mi hija jamás servirá para el reino de las tinieblas. Tienes que aprender que tú estás llamado a guerrear por tus generaciones. Entonces yo sé de lo que te hablo. Mira que te lo cuento con total tranquilidad. ¿Sabes por qué? Porque sé de dónde Dios me sacó y de dónde Dios me libró. Hoy, cuando tengo consejerías con muchachas y me dicen: pastora, no quiero contarte mi historia porque te vas a decepcionar, yo me dedico a esto y a esto y a esto. Ellas lo único que ven en mí es un profundo amor. ¿Sabes por qué? Porque yo digo: Señor, por tu gracia no estuve en esa silla, pero yo pude haber estado ahí. Y estas niñas lo único que tienen es un vacío profundo. Y cuando empiezo a mirar las historias familiares, lo único que hay es una activación de algo que ya existió
en su línea familiar. Dígalo, diga gracias, Señor. Ezequiel 28, 12 y 16 te muestra el origen de la maldición. El origen de la maldición está en la rebelión de Lucifer. La Biblia dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno ¿de qué? De iniquidad. Diga, fuiste lleno de iniquidad. ¿De qué fuiste lleno? Fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Mira la diferencia. Fuiste lleno de iniquidad, de maldad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Luego esto se extrapola al Génesis. Y cuando el hombre peca, entonces por un hombre se activa una maldición para toda la tierra. Dice la Biblia: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Dios tiene el poder para bendecir, pero también para maldecir. Génesis 3:17 entonces dice: el hombre, y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Sepa que de allí viene, ese es el origen de la maldición. Satanás se rebeló contra Dios y desde allí activó la maldición, la iniquidad. Y por supuesto en el Edén, cuando se hace presente la desobediencia del hombre, se activa la maldición. Pero sabes, Cristo se hizo maldición. Nos rescató, dice Gálatas 3:13. Nos rescató, sabes, porque dice la Biblia que maldito todo el que muere colgado de un madero. Es decir, que cuando Cristo llegó a tu vida, pagó por todas las maldiciones que tu vida, escúchalo bien, contenía, porque Él se hizo maldición por ti. Yo no sé, pero eso a mí me da una capacidad de darle gracias y de alabar su nombre, porque Él se hizo maldición por mí. Cristo te rescató de la maldición, haciéndose maldición por ti. Y yo no sé, pero eso merece un aplauso que rompa los cielos. ¡Que rompa los cielos! Pero sabes, enfermedades y crisis, siguiente, enfermedades y crisis no siempre tienen que ver con prácticas de pecado. Es decir, no siempre tú tienes un problema de pecado porque tienes una enfermedad. Había gente, muchas veces todavía en las líneas muy marcadas del legalismo, cuando una persona tiene un problema, por ejemplo, emocional, ¿qué hizo? ¿Qué pecó? Eso ha hecho que mucha gente se calle en las batallas, porque tiene miedo a ser señalado. Pero tú estás en una congregación, y seguramente en la tuya de donde vienes, donde puedes decir: estoy viviendo esta batalla, y vas a recibir la mano de alguien amigo que te va a decir: aquí estoy para mostrarte un camino nuevo. Te vas a levantar, vas a pasar esta crisis y todo va a cambiar. Yo creo que Dios transforma una crisis en una oportunidad de bendición para toda una historia. Yo lo creo, lo he vivido, lo sé que es así. Este pasaje de Juan 9 es interesantísimo, porque dice que pasando vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: maestro, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese así? ¿De quién fue el pecado? Pero dice Jesús algo majestuoso. Respondió Jesús: ni pecó este ni sus padres, sino que se había de manifestar en él las obras de Dios. Es decir, hay situaciones de salud que no se dan por condiciones de pecado, sino porque Dios quiere glorificarse. Si estás enfermo, si tienes una batalla con tu salud, dile: Señor, tú te vas a glorificar. Tu obra se va a mostrar, Señor, en esto que estoy viviendo. Así que usted nunca ponga su voz para señalar a alguien y decirle: ¿quién sabe qué hizo? Eso no es de usted, ¿ok? Tenga mucho cuidado. La Biblia dice que con la misma medida tú serás juzgado, porque todo lo que el hombre siembre, eso recogerá. Entonces, si tú siembras eso en algún momento de tu vida, vas a beber de la misma dosis, te lo aseguro. Así que no lo actives. Ten gracia, misericordia. Y aunque sepas que un hermano está en pecado, en práctica de pecado, ayúdalo. Sabes, tú puedes hacer lo que la palabra dice.
¿ok? Restaurarlo con espíritu de mansedumbre. Mírate que tú puedes ser el que está ahí. Tú te miras y tú dices, yo podría estar allí, pero es mi hermano quien está. Por la gracia de Dios no me tocó a mí, pero yo puedo tenderle la mano para sacarlo, porque el Jesús que se mete en el lodo por él es el mismo Jesús que me rescató a mí de mis pecados. ¿Quién soy yo para juzgar a mi hermano? No creo que tú te quedes sin decir un fuerte amén con eso. Los hijos no heredarán el pecado de los padres. Grábese esto. Pecado es diferente. Cuando tú hablas de pecado, es totalmente distinto a hablar de iniquidad, totalmente distinto a hablar de rebelión. Y la maldición es una extensión, un brazo, una salida, como le quieras más o menos llamar, de la iniquidad. Es decir, para que haya una maldición, tiene que haber primero una condición de iniquidad. Así que Ezequiel 18:20 es uno de los textos, todo el capítulo 18 es uno de los textos que se presta para la polarización de aquellos que dicen no, ya no, usted no tiene que hablar de eso, ya Jesús llegó, usted no tiene que hablar de maldición, nunca hable de eso, no tiene que hablar de eso, esto está fuera de lugar. Ya con Ezequiel 18 debió quedar todo claro, pero Ezequiel 18 lo que hace es una apreciación muy profunda de lo que es el pecado. Pecado es transgresión de la ley, pecado es hacer todo aquello que yo sé hacer bueno y no lo hago. Dice la Biblia que me es considerado pecado. Pues Ezequiel 18, pido por favor que tú lo anotes y te pongas tarea, leer Ezequiel 18. Ezequiel 18:20 dice: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ¿No lo ves claro? Tus hijos no tienen que pagar tu pecado, ni tú tienes que pagar el pecado de tus padres, ¿ok? Pero tienes que estar observando qué tipo de prácticas en tu familia han sido repetitivas, se ha heredado como la maldad, es decir, que tienes que estar muy atento de la iniquidad de tu casa. ¿De acuerdo? No para juicio, sino para que estés apercibido y sepas que en tu línea familiar ya ha habido una visita del reino de las tinieblas activando algo. Puede ser ruina, escasez, divorcios. Yo he vivido de todo. Por eso te vengo a decir aquí que Jesucristo es el que me tiene acá por su gracia. Yo sé qué cosa es la gracia de Jesucristo. Yo sé de lo que te hablo. Te dije hace unos minutos que la principal causa de la maldición es la idolatría. La idolatría, ¿sabes? No solamente, por supuesto, el origen primordial es el ingreso de ídolos, de dioses con D minúscula, que no son tu Dios, por supuesto. Prácticas de ocultismo, como por ejemplo cualquier tipo de práctica, escúchalo bien, prácticas que tú crees que son inofensivas. Ay, es que hay una señora por allá que te dice todo, pero ella es más bonita. Es profesional, es linda, es dulce, pero ella te dice todo lo que tú tienes que saber. Hay más cristianos de lo que usted y yo podemos imaginar que han caído en los lazos, en las prendas del ocultismo. Es la causa principal, escúchalo bien, del ocultismo es la brujería misma, y de la brujería misma es la idolatría. Todo lo que tiene que ver con ocultismo, con brujería, con prácticas esotéricas y demás, su origen, su génesis es la idolatría. Es el pecado primordial sobre el cual camina todo esto de lo que estamos hablando. Le siguen otros pecados, como los pecados éticos, morales, toda forma de opresión e injusticia, robo, perjurio, robarle a Dios. Si te leyeras Zacarías 1:4, es fuertísimo para aquellos que les cuesta darle al Señor lo que le corresponde. Malaquías 3 lo conoces muy bien, del 8 al 9. Cuando desarrollas pecado deliberado, por ejemplo, el pecado deliberado se vuelve un hábito. Cuando ya tú pecas porque sí. Hay gente que peca, por ejemplo, no, es que yo soy un hijo de Dios, pero yo tengo un problemita ahí de ira. Y resulta que con la ira pecas mucho. Pero se te vuelve un hábito cuando tú no trabajas con eso, cuando te acostumbras a eso. Y sabes, es más fácil echar fuera un demonio que cambiar un hábito. Te lo voy a repetir, es mucho más fácil echar fuera un demonio que cambiar un hábito.
Porque el demonio se va por el poder de Jesucristo. En el nombre de Jesús te echo fuera. No es un asunto mío, no es mío, es Jesucristo. Te reprendo en el nombre de Jesucristo. La palabra con la que yo crecí desde niña fue fuera, fuera, fuera. En mi casa todo el tiempo había alguien que estaba ministrándole y fuera y fuera. Y ya David y yo salíamos del cuarto y decíamos fuera, 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 fuera. Ya era un juego. Mi mamá le encantaba, disfrutaba tener a personas con problemas de salud mental, por ejemplo. Y mi mamá los tomaba de la calle, llegaban a la casa, los cambiaban, los bañaban, mi mamá los afeitaba. Yo no sé si ella quería tener como una clínica de salud mental o algo así. Yo creo que ella en su corazón quería eso, pero yo de repente salía del cuarto y estaba un señor todo medio raro, una señora horrorosa, toda mal vestida, y mi mamá reprendiendo y mi papá fuera, echa fuera, fuera, fuera. Lo cierto es que a los pocos minutos el personaje estaba libre. Tenían una unción real de la liberación. Mi papá, yo digo, a veces cuando me pongo a ver todo lo de su vida y digo, Señor, Dios mío, qué capacidad tú le habías dado para ver el mundo espiritual. Me enseñó tantas cosas, y a David y a Kika también. Nos enseñó que la guerra espiritual se libra naturalmente. Y tú dirás, ¿cómo? No es espiritual. Claro que es espiritual, pero tiene que ser tan natural que se te note lo espiritual. Él llegaba de los viernes violentos y decía, prohibido hablar de demonios. No me hable de demonios. Colóqueme un partido de fútbol, Dilia, hazme un bistec de carne. Todo volvió a la normalidad. Se bañaba, se utilizaba su aceite. Señor, me cubro con tu sangre, Padre. Prendía su televisor. No me hablen de demonios, no me hablen de más nada de demonios. Ya no más. Cuidaba su salud mental. Porque él decía que si tú todo el tiempo vivías enmarcado en hablar de demonios y demonios y demonios, podías peligrar en tu salud mental. Él era un hombre muy equilibrado y conocía muy bien el mundo espiritual, sabía cómo echar fuera demonios, pero tenía una vida como papá maravillosa, como amigo, como ser humano. Pero algo que me enseñó, me dijo, hija, cuidadito, usted se pone a andar con mentiras. Porque la mentira abre puerta a cualquier tipo de maldición. Nunca lo tomamos en una mentira. Me decía, las mentiras piadosas no existen. No mientas porque Satanás está viendo que tú estás mintiendo. Y él es el padre de la mentira. Por lo tanto, no actives nada con la mentira. A alguien Dios le puede estar diciendo, no existe tal cosa de que es por allí como que una cosita que estoy diciendo. No, mentira es pecado. Puede ser un pecado deliberado, se convierte en un hábito. Toda forma de sexo ilícito también lo es. Ese tipo de sexos que son antinaturales, tengamos mucho cuidado con eso. Familias, esposos en el Señor que, por ejemplo, necesitan ver una película pornográfica antes de estar en intimidad, tengan mucho cuidado. Tengan muchísimo cuidado, porque usted no sabe todo el montón de cosas que está activando. Se está llevando literalmente un anatema para su casa. Romanos 1, 26, 27 es uno de los pasajes más profundos. Ustedes lo tienen en el material de guerra. Profundísimo este texto. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Lo que viene para el mundo es cada vez peor en términos de pecado sexual. Usted no se sorprenda, porque lo que viene es peor. El punto de encuentro es, ¿qué ocurre en mi casa? ¿Qué ocurre en mis generaciones? ¿Qué ocurre en la vida de los míos? Allí sí está tu responsabilidad. Y usted puede levantarse y decir, Señor, en mi casa habrá bendición. En mi casa reinará la bendición. En mi casa no tendremos música pornográfica, porque usted no puede ser una persona que no tiene coherencia en el mundo espiritual. Usted quiere que toda maldición ni le llegue, que usted vivir libre de maldición. Eso me parece maravilloso, pero entonces estoy permitiendo que en mi casa haya música que no
glorifica el nombre del Señor, una música totalmente pornográfica, donde mis hijos están viendo una cantidad de cosas, movimientos completamente horrorosos, que ustedes los ven, niñitas de 11, de 8, todo lo que se está activando es un culto a Baal. Baal está dominando todas las generaciones, Baal está haciendo de las suyas, y por supuesto el espíritu de Jezabel, que opera sin dueño, sin esposo, sin gobierno, es decir, yo hago lo que me da la gana. Lo único que está persiguiendo ese espíritu es que los hombres de la tierra desaparezcan y se cumpla lo que dice Isaías, que 7 mujeres harán uso de un hombre. De manera que si usted tiene un hijo varón, tómelo en serio, usted tiene que formarlo muy bien, porque los hombres en la tierra van a escasear. Diga: mi hijo será levantado en bendición. La bendición de Dios, bendición, la palabra veraca, quiere recaer, escucha bien, y siempre recae sobre los rectos, es decir, sobre la gente que activa la obediencia. Escucha bien, hoy te doy a elegir, diga elegir. La elección es un acto profundo de tu corazón que implica principios, todo tu sistema de creencias. Tú puedes escoger algo que te ofertan entre 2 o 3 opciones, pero tus elecciones parten de tu zona más íntima, parte de tu corazón. Tú eliges a quién servir. Tú no puedes servir a 2 señores. Tienes que servir al Dios verdadero. Dígalo, yo lo creo. Recibirán bendición si obedeces los mandamientos del Señor tu Dios, que te entrego hoy. Pero recibirás maldición si rechazas los mandamientos del Señor tu Dios y te apartas de Él y rindes culto a los dioses que no conocías. Diga: yo lo creo. Yo necesito saber que hay unas condiciones para yo salir de todo pensamiento, de todo comportamiento disfuncional. Las familias se clasifican primordialmente entre 2 grupos. O tienes una familia funcional o tienes una familia disfuncional. Si tienes una familia disfuncional, los 2 conocen a Cristo Jesús, están en el Señor, son amados, están llamados a bendición. Hay que revisar qué tipo de actitudes, qué tipo de elecciones están haciendo ustedes en casa para que ustedes no vivan la plenitud de un hogar saludable. Dios quiere un hogar saludable para ti, para tu casa. Atiende esos patrones disfuncionales. ¿Cuáles son esos patrones que yo tengo? Vas a hacer un ejercicio. Mira si esos patrones que tú activas son muy repetitivos en tu línea familiar. Piensa por un momento. Piensa si son repetitivos en tu línea materna o paterna. Imagínate tu papá y tu mamá. Tú vas a decir: no, es que estoy reaccionando tal como mi papá. Cuidado con esto. Si tú has juzgado a tu papá o a tu mamá, lo más seguro es que te puedas convertir justo en lo que has juzgado. Si tú has juzgado a tu papá porque has sido un irresponsable, ten mucho cuidado, porque te puedes convertir justo en lo que has juzgado. Porque la deshonra del padre y la madre es un pecado serio. De hecho, no depende del comportamiento de tu papá y tu mamá. Es una decisión de vida. Las maldiciones generacionales entonces son patrones de comportamiento disfuncional, prácticas, condiciones que yo activo, que se repiten generalmente por iniquidad de generación en generación y dentro de una misma línea familiar. Las condiciones pueden manifestarse de diversas formas: problemas de salud mental, problemas de enfermedades de tipo orgánico. Por ejemplo, yo tengo que ser muy sabia cómo manejo el azúcar en mi cuerpo. De mis tres hermanos, la única que tiene desequilibrio en su glicemia, que tiende como a subirse, soy yo. Todavía David y Kika comen el dulce que quieren, yo no puedo. Mi papá no cuidó una diabetes, mi abuelo murió de diabetes. Yo oro diariamente y creo que soy libre de esa maldición, pero yo tengo que tener hábitos funcionales. Yo no puedo tener presunción. La fe es muy distinta a la presunción. Yo no puedo decir que porque ya Dios pagó en la cruz del Calvario por la diabetes, yo voy a ir a Dulcerna, le hago
la cuña, la publicidad, y me voy a comer un postre de 3 leches o de chocolate que me encanta, porque Jesús ya pagó por mí. Eso se llama presunción, eso no es fe. Yo tengo que cuidarme, tengo que tomar hábitos saludables. En este momento llevo 8 años que todavía me dicen es prediabetes. Pero yo creo en el Señor que el Señor va a revertir todo eso, ¿cierto? Yo creo en el Señor eso. Pero yo tengo que cuidarme, tengo que comer cada 3 horas, no puedo tener muchos periodos de ayuno. Yo no tengo problema con decir eso, ¿ok? Yo no tengo una mente religiosa. A mí no me gusta eso de que yo venga aquí a decir que tengo que ocultar que tengo una prediabetes, porque ¿qué van a decir los otros? Que yo, no, mira, Jesucristo es el que se lleva toda la honra y toda la gloria. No me da temor decírtelo. Simplemente lo utilizo como un ejemplo tan real y tan mío, que si yo no me cuido, yo puedo activar toda una línea de enfermedad diabética en mi familia. Tengo que ser responsable. ¿Qué tal si utilizas el ejemplo que te acabo de dar con mi salud y lo aplicas en cualquier área de tu vida? Tiene el mismo efecto, amado hermano. Es una decisión. Tú puedes activarlas en cualquier momento. Desintegración familiar. Hemos vivido muerte prematura. Mi hijo se me murió de 21 años de edad. Y por allá revisando, oye, me encontré que mi abuela perdió un hijo bien jovencito. Dije, Señor, wow. Y el Señor me ha enseñado tantas cosas, de cosas que yo pude activar, que de pronto dieron, tú sabes, como mayor liberalidad de que eso pudiera ocurrir. No tengo condenación con eso, pero sí tengo responsabilidad. Todos los días aprendo, porque esto de vivir en la bendición de Dios es un acto de responsabilidad, en la que tú tienes que aprender a administrar tu vida como un ciudadano del cielo. Tú no eres de esta tierra, tú perteneces a un reino superior a este. Tus registros, tus principios, tus leyes, todo lo que te gobierna viene del reino de los cielos. Tú no perteneces a esta tierra, por lo tanto, tu mirada tiene que estar puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Diga, yo lo creo, yo vivo bajo esa consigna. Dale un fuerte aplauso al Señor si lo crees. Iniquidad y maldición, escúchalo bien, la una sale de la otra. Por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Conviértanse y apártense de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Echad de ustedes todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y háganse un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Porque no quiero, escuche esto, no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Conviértanse pues y vivirán. La conversión es un acto de viraje, de dirección. Yo me convierto cuando yo cambio de dirección. Yo me arrepiento, escúchalo bien, es un acto profundo de transformación en mi vida. Es un metamorfo que Dios hace cuando yo me arrepiento. Pero escucha, la conversión es un cambio de viraje. Es decir, yo cambio el camino que llevaba y ahora tomo otro camino. Si tu camino de la ira era este, pues toma la decisión de ir por este camino. Si tu camino de la administración del dinero era este y te llevaba a ruina, tienes que hacer un viraje, tienes que convertirte en la línea en la que Dios quiere que tú estés. Eso aplica para todo en tu vida. Me tengo que convertir. La gente cree que solamente el acto de haber recibido a Cristo Jesús es suficiente. No, hay decisiones que tomar. ¿Sabías tú que tú puedes estar en ruina hoy únicamente porque llevas 5 o 10 años tomando malas decisiones con tu dinero? La culpa no la tiene Dios. Son tus decisiones. ¿Le preguntaste a Dios cuando te introdujiste en semejante deuda si era la voluntad de Dios que te fueras por esa línea o no? Ninguna decisión que tú y yo tomemos debe ser una decisión que la hagamos sin durar tiempo con Dios a sola. La palabra iniquidad, escúchalo bien, viene del hebreo awon y tiene que ver con pecado, mas no es exactamente solo pecado. Con énfasis, el pecado de la iniquidad tiene un énfasis de depravación, un énfasis de total deterioro, escúchalo bien, y tiene un nivel alto de perversión. O sea, no es cualquier cosa, son acciones que yo tengo desde atrás en mi familia, que se activaron tiempo atrás y que se repiten y van en deterioro de esa generación, los acaban. Entonces todas son divorciadas o
todas han tenido problemas de abuso sexual infantil. Es que en mi casa cada una de las mujeres hemos recibido esa misma dosis. No, es que los hombres, todos han tenido problemas con el alcoholismo. Hay una línea de pecado familiar muy profundo que tiene que ver con depravación, con deterioro de esa generación. Entonces allí yo tengo que hablar de que hay una iniquidad. Violencia familiar. ¿Alguno de ustedes ha vivido violencia familiar? ¿Ah? Seguro que sí. Yo estoy segura que sí. Cualquiera de nosotros lo ha podido vivir. Lo cierto es que eso en cualquier momento puede activar tu vida. Y cualquier día puedes sacar la mano y golpear a tu esposa y después dices, ¿cómo? ¿Cómo la golpeé? ¿Sabes cuántas personas están en una cárcel porque mataron a su cónyuge y no quisieron matarlo? Había algo que hacer y no se hizo. Pero el Señor llegó a tiempo a tu casa y a mi casa. Y la gloria de Dios cambiará cualquier historia de maldición en nuestra casa. Los hijos, se recuerdan, no heredarán el pecado de los padres. ¿Ok? Diga yo lo creo. Diga yo lo creo. Lo creo en el nombre de Jesús. ¿Cómo quebranto una iniquidad? Mírenlo en pantalla. Yo tengo que confrontar mi iniquidad, la de mis padres. Tengo que verla frente a mis ojos, no ocultarla. Cuando tengo eso claro, genuinamente tengo que hacer un acto de arrepentimiento. Genuinamente, es decir, un acto en el que me arrepiento de corazón por todo lo que se activó en mi familia. Por ejemplo, mi abuela materna le costó la salvación de mi abuela al Jesucristo que te predico, pero con un desgaste casi que de la vida de mi madre. Porque mi abuela materna practicaba la hechicería. Recuerdo que cuando yo estaba pequeñita, mi papá y mi mamá peleaban porque mi papá decía que mi mamá no me llevara allá, y por supuesto mi mamá decía, es mi mamá. Pero mi abuela me rezaba y me decía, un día me dijo, cuando tú crezcas, tú vas a ser como yo. Tú vas a saber lo que yo sé. Cuando yo me siento con mi primo Alberto, que ustedes lo conocen muy bien, mi maestro, porque él es mi maestro, yo lo amo profundamente. ¿Cuántos conocen a Alberto Castro? Bien lindo. Él no está aquí hoy, pero les dejo muchos saludos. ¿Sabes? Él, nos sentamos a hablar y nos decimos, caramba, prima, ¿quién sabe tú y yo qué íbamos a hacer? Tú, quién sabe, mejor dicho, una tremenda bruja, quién sabe de qué nivel tú, imagínate. Y yo, que ya estaba listo, ya caminaba por las paredes, él se desmontaba, caminaba, mejor dicho, salía del cuerpo. ¿Qué no hacía ese hombre ya? No sé qué seríamos, pero Jesucristo cambió la maldición. Se hizo maldición por nuestra casa. Hoy ellos y yo le servimos al Señor. Yo y mi casa le serviré a Dios. ¿Sabes? Eso lo ha hecho el Señor. Pero tiene que haber un acto de renuncia. Y renuncia no es solo una oración. El punto es que la religiosidad te dice, renuncia. Renuncia en el nombre de Jesús, renuncia. Y haces toda tú sabes. Pero cuando sales de las cuatro paredes de la iglesia, estás haciendo exactamente lo mismo que tus antepasados hicieron y te comportas casi que peor, porque te tengo una noticia: toda iniquidad que se activa en la siguiente generación se activa con mayor fuerza que la anterior. Toda iniquidad que se activa en tu generación seguramente ya está más fuerte que la generación anterior. Ordena, escucha bien, ordena que toda sustancia física o espiritual, todo lo que ha habido de influencia sobre tus generaciones sea cortado. Diga, sea cortado en el nombre de Jesús. Que la iniquidad sea cortada, que se corte de mi casa. Usted sabe allí lo que tiene que cortar, usted sabe. Nadie está ajeno, usted lo sabe. Además, en usted habita el Espíritu Santo de Dios. Y usted tiene que saber que cuando algo está extraño, que cuando algo está repetitivo, usted tiene que entrar en alto nivel de oración y de guerra y decir: esto se va de mi casa porque se va. Porque Jesucristo vino a romper toda maldición de los míos. Y todo lo que viene por delante será nuevo en el nombre de Jesús. Tito 2:14. Quiero que anotes este texto. Esto es poderosísimo. Jesús nos redimió de nuestras iniquidades. Y aquí me enfrento, en el buen sentido de la palabra, con los polarizados
del lado primero que te dije. Tito capítulo 2 versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces no hay tal cosa como que yo recibí a Cristo Jesús, ya fui salvo y puedo andar como me da la gana y no pasa nada. Yo puedo hacer lo que me venga en gana y nada pasa. No. Muchos dicen: no, es que eso era en el Antiguo Testamento. No, ya estoy en el Nuevo. Tito 2:14. Un pueblo propio. Jesús te cela. Jesús te quiere para Él nada más. Él quiere que tu casa sea para Él. Es celoso, ¿sabes? Y quiere que tú seas celoso de buenas obras. Ojo, no es obra para salvación. Por gracia somos salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Pero Efesios capítulo 2, versículo 9 y 10 te enseña claramente que hay unas obras muy buenas que han sido preparadas de antemano para que tú y yo anduviésemos en ella. Es decir, que cuando Jesucristo llega a mi vida y a mi casa, algo tiene que cambiar, porque nadie que se expone a Jesucristo ni a su gracia queda igual que cuando Jesús no estaba en su corazón. Cuando Jesús vino, entonces la maldición se fue, pero mis decisiones van a cambiar a favor de la vida del reino para mí. Usted lo puede creer en el nombre de Jesús. La palabra redimir significa pagar en rescate, pagar la deuda que nosotros teníamos. Es decir, Jesús dijo: tetelestai, la deuda ha sido pagada. ¿Quién la pagó? Jesús. Te redimió. Ya no tienes que pagarla. Pero escucha, ¿no será que si yo tengo tal bendición, que Jesús ha pagado todas mis culpas, todos mis pecados, por amor a Él, no puedo decidir tener una vida que le agrade, que le honre, que mi casa honre a Jesucristo? ¿Será que no puedes lograrlo? Es mentira que no lo puedes lograr. Sí lo puedes lograr por el poder de Jesucristo. Él llevó todas nuestras iniquidades. Verá el fruto de la aflicción, dice Isaías 53:11, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quién las llevó? Jesús. Jesús perdonó todas tus iniquidades. Al orar, usted puede decir algo sencillo como esto, pero dígalo de corazón: ahora cancelo, diga, en el nombre de Jesús, toda maldición que se haya adherido a la iniquidad de mis generaciones. Diga: creo ahora que la justicia de Dios, que Jesucristo vino a redimirme, creo en esa justicia divina. He sido bendecido con toda bendición. Pero ahora, Señor, yo levanto un compromiso de vivir de acuerdo a tus principios, a la vida de Jesús en mí. Diga: la vida de Jesús en mí. Diga: Jesús, ven y haz morada en mí. Diga: Jesús, ven y haz morada en mí. Cierre sus ojitos donde están, con mucho cuidado, con mucho cuidado. Usted va a mirar muy de cerca de todo esto que hemos hablado hasta ahora. ¿Qué hay? El Espíritu Santo ya le está hablando a usted. Ya el Espíritu Santo le está diciendo, avanza. El Espíritu Santo le está diciendo a usted todo lo que hay que romper. El Espíritu Santo te está dando claridad, sin condenarte. Escúchalo. Tú eres amado, muy amado, pero Él te está dando claridad de las cosas que tienes que poner en orden. El Espíritu de Dios está ahí. Y usted en silencio: Señor, yo te pido perdón por todo lo que ha pasado en mis generaciones, por todo lo que ha ocurrido, Señor, porque hemos provocado enojo, dice la Biblia en Jeremías 44:8. Hemos quemado incienso a ídolos que ustedes han hecho aquí en Egipto, dice la Biblia. Lo único que lograrán es destruirse
y hacerse a sí mismo objetos de maldición y burla para todas las naciones de la tierra. Deuteronomio 28:15 dice: pero si te niegas a escuchar al Señor tu Dios y no obedeces los mandamientos y los decretos que te entrego hoy, caerán sobre ti las siguientes maldiciones. Usted puede ver en Deuteronomio cualquier cantidad de maldiciones. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley, dice Deuteronomio 27:26, para hacerlas. Y dirá todo el pueblo: amén. La maldad genera maldición. La palabra maldad viene del hebreo evel y significa iniquidad. Todo lo que puede degradar tu vida, la vida de los tuyos, lo que te revela, lo que te genera amargura, todas las condiciones de ocultismo, hechicería, sortilegios, secretos, fetiches, son fuertes raíces de maldad. La rebelión, el ocultismo, la amargura de espíritu activan maldiciones. Por supuesto que son activadas, pero por tus decisiones, no porque Dios quiera maldecirte. Esa es la gran diferencia. Jesús pagó en la cruz del Calvario. Es que Él ha puesto delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Escoge pues la vida y vivirás tú y tu descendencia, dice Deuteronomio 30:19. ¿Sabes qué dice Proverbios 26:2? Que ninguna maldición viene sin causa. Si estás viviendo algo terrible en tu vida, si estás viviendo de imagen, si tienes un matrimonio que solo es una imagen para que el domingo funciones bien, sal de esa maldición. No es esa la historia que Dios quiere para ti. No es ese el estilo de vida que Dios quiere para ti. Porque ninguna maldición vendrá sin causa. Así como el ave en su vagar, en su andar, como la golondrina en su vuelo, así de sencillo como eso. La maldición, dice Proverbios 26:2, nunca vendrá sin causa. Tú y yo podemos torcer la justicia, ¿sabes? Y eso trae maldición. ¿Cómo tratas a tus empleados? ¿Cómo tratas a las personas que te sirven en casa? ¿Eres de los hijos de Dios que crees que ellos son ciudadanos de tercera categoría? ¿Eres de los hijos de Dios que crees que ellos no pueden comer lo que tú comes? Eso va a traer ruina para tu casa en algún momento. Porque Dios ama a esa persona que tienes en casa sirviéndote como tú no imaginas. No tuerzas el derecho, dice Deuteronomio 16:19. No hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra o las palabras de los justos. Escoge, amado hermano, la bendición. La tienes frente a ti. Tienes la maldición o la bendición, tú escoges. En griego es katara, la palabra maldición. Ara tiene que ver, escúchalo. El kata, algo que va en contra. Y el ara es invocar a la maldad. Eso es profundo. Es decir, que cuando yo activo un acto que maldice mis generaciones y mi casa, porque no creas, escucha, no creas que si tú dejas una herencia de violencia para tus hijos quedarán exentos. Yo no te puedo decir que mi hija mayor no ha sufrido las consecuencias de un divorcio. Yo te mentiría, ¿me entiendes? Y líbreme Dios de mentirte. Porque si yo te miento, entonces no hay veracidad en lo que te estoy enseñando. Si me atrevo a decirte que me ha tocado lidiar con procesos, no ha sido fácil. Tú me ves predicando, pero tú no sabes las batallas que me ha tocado librar. Decisiones en la vida que cuestan, que tienen consecuencias. Pero sabes, llega un día en que tienes que entender que el pasado ya no lo puedes cambiar. Y que el pasado no puede dominar tu historia. Y que más bien puedes convertirlo en tu testimonio. Para que entonces con él tú le puedas decir a otros, no hagan lo mismo, porque no funciona. Yo no te puedo decir ni predicar a favor del divorcio. Es una maldición. Quisiera decirte otra cosa, pero no puedo. Mi temor a Dios no me lo permite. Porque el día que lo haga, escúchalo bien, estoy haciendo de mi vida una doctrina. Y líbreme Dios de eso. Porque lo que vengo a decirte es que la palabra es veraz y que ella se cumple indefectiblemente. Por su gracia soy lo que soy. No yo, sino la gracia de Dios conmigo, como dijo el apóstol Pablo.
Pero tengo que decirte que cuesta, que es fuerte, que hay consecuencias, que se viven, porque es algo que va en contra. La maldición va en contra del diseño de Dios para ti. Dios no es un Dios que vino para maldecirte, Él te ama. Siéntete amado, por favor, porque cuanto más amado te sientas, cuanto más hijo seas, cuanto más fuerte tengas tu identidad de hijo, vas a poder mirar ese pasado turbulento, terrible, vergonzoso como un testimonio para que la gracia de Dios se haga presente. Ese es el Jesús que tú tienes. Es un Jesús amoroso. Hay bendición para ti. Bendición tiene que ver con hablar bien. Hermano, por favor, no hables mal. Cuida tus palabras, por favor. Cuida tus palabras. Lucas 6, 27, 28 dice: a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes le odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que les lastiman. Ese es un estándar altísimo, que para lograrlo tenemos que depender de Dios. Pero esa es su gracia. Ese es el Hijo de Dios que quiere formar en ti y en mí. Nunca maldigas. La oración que maldice no es oración, es hechicería. Usted no diga que a un hermano le va a ir mal. No, mi pasado no puede arropar una oración de desdicha. Yo tengo que bendecir aún a aquellos que me lastimaron. Si me quiero colocar en este púlpito y hablarte con autoridad, tengo que vivirlo primero. De lo contrario, mejor no te lo predico. Bendice a los que te maldicen. ¿Sabes qué ocurre? Cuando tú bendices a los que te maldicen, llegará el día en que aquellos que te han maldecido, aquellos que lanzaron maldiciones, verán por una ventana toda la gloria que Dios te ha permitido tener. Sabes, por su gracia, pero tuviste que tomar una decisión. Dale fuerte ese aplauso a Él. Derriba maldiciones en esta hora. Diga: Señor, yo derribo ahora. Usted tiene su hojita. La va a dividir en 4, por favor. En el primer cuadrante coloque área de ocultismo. En el siguiente cuadrante coloque área de pecado. Área de ocultismo. Divídala en 4, por favor. Área de ocultismo. Área de pecado. Tercera, área de heridas. Y la cuarta, área de herencia familiar. Área de ocultismo. Vas a mirar si ha habido una práctica tuya o de los tuyos, o que han participado de actividades ocultas de cualquier tipo, aunque tú las sientas muy inofensivas. Área de heridas. Tienes una pregunta en pantalla para que te guíes, para responder y para llenarla. Si quieres tomarte más tiempo a solas con Dios, puedes colocar allí tu pregunta. Te lo llevas a casa y con oración lo haces más intensamente. Pero escríbelo, por favor. Área de ocultismo. ¿Has practicado o participado de actividades ocultas? Segundo cuadrante, área de pecado. ¿Hubo o en la actualidad hay prácticas de un pecado? Me faltó una palabra. Área de heridas. ¿Lidiaste o actualmente lidias con heridas sin tratar? Área de herencia familiar. ¿Estás lidiando con algún patrón repetitivo en tu línea familiar, paterna o materna? Toda maldición se transfiere por la ley de la herencia. Hay situaciones físicas en nuestra vida que hay un patrón
que tiende a tocarnos, como el ejemplo de la diabetes que te di. Pero también hay condiciones espirituales, situaciones de tu carácter que están muy arraigados, que no sabes cómo salir de eso. Tú maltratas a tu mujer, tus oraciones tienen estorbo. Quizás muchos de los milagros que estás esperando financieramente o en alguna área de tu vida no se están dando porque estás tratando mal a tu cónyuge. Y eso va para las mujeres también. Estás hiriendo a ese hombre, lo estás maltratando. Hay hombres que me han dicho: es que me trata como un perro. Ella me lava y me tiende y me trata mal. Yo he tenido consejerías de parejas donde el hombre me dice: ella me pega. Es fuerte lo que está pasando en las familias. Te hablo de la iglesia de Cristo. No te estoy hablando de familias que no conocen a Jesús. Por eso llegó el tiempo que las máscaras religiosas se derrumben, porque es la única manera de construir comunidades sanas, saludables, iglesias saludables, iglesias donde tratamos el problema de carácter con seriedad, iglesias donde tratamos el problema de los celos entre las mujeres con seriedad, celos ministeriales. Yo puedo tener celos ministeriales, eso no sirve, eso es un cáncer. No puedo, es un cáncer. Hay cosas que no me puedo permitir porque sé que van a acarrear cosas. Tengo que gozarme, tengo que celebrar los triunfos, las predicaciones de mis hermanas. Me las gozo, me las disfruto, las aprendo, ¿sabes? Porque vienen de Él. Todo esto se hace en un alto nivel de intimidad con tu Padre Celestial. Cuanto más hijo, más claro vas a estar. Van a caer las escamas de tus ojos como cayeron de Pablo, y vas a poder ver con claridad el mapa completo. Y cuando tengas el mapa completo, vas a entender muy claramente por qué eso y por qué aquello, sin condenación. Recuerda que la palabra condenación no va. Arropado de su gracia, vas a poder ser transformado, porque lo que Dios ha dicho es para ti y es para mí. Escucha, cuando tú hagas ese ejercicio en casa y tú puedas decir: Señor, soy libre de esto, porque es que yo voy a trabajar porque esto no se repita en mi vida. Es una decisión. Mira lo que dice uno de los pasajes más hermosos que tiene Isaías, porque es generacional. Isaías 59, 20, 21. Generalmente predicamos el 21, pero se nos olvida el 20, porque somos expertos en tomar textos y mirar los contextos. El 21 lo predicamos muy bien. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Pero mira lo que dice el 20: y vendrá el Redentor de Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad, dice Jehová. Yo te lo quiero repetir. Lo de abajo, el 21, es una consecuencia de decisiones que tenemos que tomar. El 20 es una decisión tuya y mía. No puedo activar. Si yo sé de dónde me sacó el Señor o de dónde me libró, yo no puedo permitir que Nicole se vista con un vestido desnudo. No puedo. Y me dicen los papás: es que no sé cómo hacerlo. ¿Cómo si usted es el que lo compra? No sé cómo hacerlo. No, ya Nicole sabe de dónde libró el Señor a su mamá. Ya Nicole sabe la historia que te conté de ese momento que mi padre me oró. Ella lo sabe. ¿De dónde me libró el Señor? Yo hoy estaría prostituida. Tendría un registro y un listado de muchos hombres en mi vida. ¿No sabes quién lo hizo? Jesús.
Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Yo puedo decirle a mis hijas: hijas, a ustedes les toca levantar a sus hijos en la palabra, porque el tiempo que vivirán serán peor, más duros los tiempos. Su gracia es suficiente. ¿Sabes qué va a ocurrir? Vas a amar a Jesús con todas tus fuerzas. Porque cuando tienes claro de dónde te sacó, cuando tienes claro, cuando identificas esos patrones repetitivos, esas maldiciones que han operado en tu familia, y cierras la puerta y habitas en legalidad, entonces ocurrirá lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 11. Y a ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esa es tu noche para levantar tus brazos al cielo y decir: yo soy bendito en Jesucristo. Levanta tus manos al cielo. Alabanza. Usted diga conmigo: Señor, esta es mi noche. Te pido, Espíritu Santo, que cada palabra lanzada haga eco en nuestros corazones. Por tu gracia estamos aquí. Espíritu Santo de Dios, todo patrón de destrucción hoy cae por la sangre del Cordero. Con toda vaya ahora. Usted hoy es un guerrero por sus generaciones. Usted es una guerrera por sus hijas. Porque ese pecado que habitó no tiene que pagarlo tu hijo ni tu hijo. Pero tienes que estar avisado, consciente de cuántas maldiciones han habido en tu tierra, materna o paterna. Diga conmigo: Espíritu de Dios, ahora derribo en el nombre de Jesús todo espíritu de ocultismo. Padre, entro con cada hermano a cancelar, cubierto con tu sangre, Señor, todo espíritu que opera en el ocultismo. Señor, cancelamos viajes ancestrales, esculturas, Señor, diabólicas, prácticas del tercer ojo. Oh Dios, ocultismo, gnosticismo, espíritu de hechicería. Padre, ahora toda perversión que se activó en mi familia comience a guerrear, hermano. Hágalo con el corazón. Suelte su voz, levante su voz ahora. Levante su voz y diga: Señor, Padre, ha habido esto, ha habido aquello. Comience a decirlo. Pero esta es la noche, Señor, que quebranto, que derribo todo espíritu, dígalo, que atormenta mi casa, que atormenta mi vida. La sangre de Jesucristo tiene poder. Oh, Rabasheterebe Kendarama Sojaquía. Espíritu de Dios, pasea tu gloria. Espíritu Santo, liberta. Jesús está libertando. El Padre está libertando. Diga con fuerza: yo soy tu hijo. Dígalo fuerte: soy tu hijo. Eso le pesa al reino de las tinieblas. Diga: soy hijo de Dios. Me dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Recibir a Jesucristo. Diga ahora: yo renuncio a toda maldición que ha operado en mi familia. Comience a decirla, usted la sabe ya. Usted la sabe, dígala. Ruina, escasez, lujuria, perversión, prostitución. Diga, dineros ilícitos. Todo lo que ha habido atrás, Señor. Comience con todas sus fuerzas. Él está aquí en esta noche. Más. Dígalo. Recuerde, la vida, la muerte están en poder de su lengua. Diga: fuera de mis generaciones, de mi sistema de pensamientos. Maldiciones que atacan mi salud mental.
Diga ahora, todo operativo en mi sistema de pensamiento, en mi hipófisis. Diga ahora, depresión, ansiedad, tormento nocturno, suéltame, suéltame. Con más autoridad, dígalo, 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 dígalo. Usted es una iglesia de guerra, usted conoce. Usted está en el módulo 5 de guerra espiritual. Estudiante, usted sabe. Ponga en práctica ahora. Se van a quebrantar. Muchos de ustedes llegarán a sus casas ahorita. Tendrán algunos náuseas. Otros sentirán que el cuerpo les duele. ¿Sabe? La liberación se produce en tu cuerpo, en tu alma. Ahora. Se rompe la maldición. Diga conmigo, Jesucristo derriba ahora. Diga, Jesucristo derriba ahora el edificio de maldiciones que sobre mi familia ha existido. Ellos no te conocen, Señor, pero yo sí te conozco. Ora por tus primos, tus tíos, los que tienes vivos. Ora por ellos, ora por ellos. Di, Señor, que tú Jesús llegues a mi casa. Entra en mi casa, Señor. Faltan 2 minutos para las 9. Levante esa voz, levántela con toda fuerza. Diga, toda opresión del alma, te vas de mi vida. Ruina, vete, ruina. Vete ahora. Espíritus sucubos, incubos, que atormentan tu noche, mujer, hombre. Se va ahora por el poder de la palabra. Vete. Vete al abismo. Sales ahora. Fuera. Diga, fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Fuera. Diga. Vete. Diga algo que le cuesta al reino de las tinieblas. Me arrepiento de toda práctica, todo mal hábito que ha activado una serie de sucesos que vienen de generación en generación. Diga, me arrepiento. Arrepiéntese de la ira, del enojo, de las prácticas sexuales inadecuadas. Renuncie ahora. Diga, yo me arrepiento, Señor. Eso le cuesta al reino de las tinieblas escucharlo. Dígalo. Me arrepiento. Diga algo más profundo. Te pido perdón, Señor. Te pido perdón. Sáquelo desde lo más profundo de usted. Es un problema de ira. No lo suavice. No lo haga. Escúchelo. Cualquier cosa. Comportamientos incorrectos con otros. Soberbia, altivez, orgullo, arrogancia. Renuncia a eso, hermano. Renuncia. Ese es un activador de ruina. Renuncie. Diga, eso no va con un hijo de Dios. Yo salgo de eso. Yo escojo hoy la bendición. Diga, la escojo porque sé que Cristo me ha hecho libre. 9 de la noche, 1 minuto. Quisiéramos quedarnos más tiempo. Usted va a colocar su mano en el pecho. Usted va a recibir una paz en este momento que sobrepasa todo entendimiento. Que hay gente que quería acabar con su historia. Esta noche recibe tu revelación profunda de hijo. Soy hijo. Ya no soy esclavo del temor. Ya no soy esclavo del temor. Ninguna maldición me alcanzará si yo activo la unción de la obediencia. Padre, haznos hijos obedientes, Señor. Que te obedezcamos por amor, Señor. No por condenación, no por miedo.
Mira tu pasado y no te avergüences. Un día como yo te colocarás en un púlpito y podrás contar de dónde Dios te sacó, para que sufra el diablo y sepa que la gloria solo se la lleva Él. Jesús es el dueño de tu historia. Jesús es el dueño de tu historia. Diga: ya no soy esclavo. No soy un esclavo del temor. No le temas a ninguna maldición. Yo soy Tú eres un hijo de Dios. hijo de Dios. Entra en legalidad únicamente. Entra en legalidad. Ya no soy Dile: Señor, ese es mi día. del temor. Mi día para entrar en legalidad, Señor. Yo soy Espíritu Santo. hijo de Dios. Dígalo fuerte, dígalo fuerte. Ya no soy un Se va. esclavo del El temor se va. Vas a ver la bendición de Dios, la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Ya no soy un Eres hijo. esclavo del temor. No más temor. El Espíritu de Dios lo ha hecho. Atrévase a decir: comienzo una nueva historia. Diga: comienzo una nueva historia. La historia de maldición se acaba con la bondad de Jesucristo. Que el Espíritu de Dios te siga arropando, te siga bendiciendo. Tú eres bendito en Él y todas las bendiciones te alcanzarán por el poder de Jesucristo y la verdad de la obediencia. Diga: tomo la llave de la obediencia y con esa llave se abren todas las bendiciones. Ninguna quedará escasa. Dígalo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te guarde, iglesia. La Iglesia Boston Central presentó el anterior programa. Dios te bendiga.